Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes 31 de mayo del año 2024. Se nos fue el mes y ya vamos a entrar en el mes de junio, que es justo la mitad del año. Un año que va, creo que más acelerado que el anterior. Ya pasó un minuto, 9:01 de la mañana. En este momento usted está en la sintonía de En Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Henry Moreno Hernández desde Atlanta, donde escribe: conclusión, la justicia debe ser independiente e imparcial en el mundo. Dice Guillermo Useche: feliz viernes, Flor Alicia, que la pase bien todo el equipo. Él está en Puerto Ordaz. Hugo Boscán desde Játiva nos envía una ópera de Verdi. Xavier Miguéis está en Barcelona, España. Carlos Cuevas en Pensilvania. Alicia Peña en Caracas. Comenzaron las lluvias. Alfredo y Marianela en Dulcinella, Toronto. Douglas Isturiz en El Salvador. Luis Rojas desde Cabimas, Estado Zulia, la ciudad de mi papá. Pierina de Vera nos saluda desde Guasipati. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente, nos manda un corazón inmenso desde Caracas. Carlos Arteaga, amén. Magali Hernández en Dublín. María Morales en Maracaibo. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Amalia Duarte en la lluviosa Caracas. Wolfgang Graterol en Puerto La Cruz. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Guillermo Triana en Humboldt, Texas. Jesús Alberto Díaz en la Florida, pero la Florida de Valencia, en el estado Carabobo. Ricardo Urdaneta en La Puerta, estado Trujillo. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Gerardo Serrao en Doral. Dan Bento. ¿Dónde está Dan Bento, que saltó por aquí? Está en Winter Garden. Juan Bautista González en Caracas y ese refrescante baño de lluvia. Kiki García Larralde en Paraguachí. Uy, Margarita. Virginia Mabel en Valencia del Rey, es decir, la Valencia venezolana. Edgar Bravo en Madrid. Gladys Ortiz en Milano. Buongiorno. Chere Ramos Graterol. Muy feliz día tengan todos, escribe Chere. Al fin un palo de agua con su consecuente apagón eléctrico. Ay, cuando el pobre lava llueve, decía el refrán. Simón Alcántara, gracias por ayuden al equipo dándole like porque hay que pagar la nómina. José Mariño nos saluda desde Columbus, en Ohio. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos ustedes. Hoy es viernes y estamos cerrando el mes. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes. Agotada, lo que queda de Laura está fajadísima con la producción del programa, armando la carta que te llega todos los sábados. Además de que ella es la productora de En la Vida y Amores, entonces. Exactamente, yendo al teatro, a los ensayos. A los ensayos en el teatro. Organizando las cosas con los proveedores, o sea, ¿qué más se le puede pedir? La super Laura. En Madrid, en la producción informativa, dándole una mano a Flor Alicia, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz viernes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato, hoy de nuevo con nosotros, muy orgulloso porque su hijita fue muy galardonada ayer en la escuela. Buenos días, Carlos. Gracias, César. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles,
César Miguel Rondón. Hoy es el día de Nuestra Señora, la visitación de Nuestra Señora Santa Isabel. Cada 31 de mayo, la Iglesia Católica celebra la fiesta de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel, quien también se encontraba en estado de buena esperanza. Además, hoy 31 de mayo es el día San Félix de Nicosia, San Hermías de Comana, San Noé Maguagalí, Santa Petronila de Roma, San Silvio de Toulouse y Santos Cancio, Canciano y Cancianilla. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que la luna continúa menguando en Piscis. La luna de reflexión, la luna para meditar, la luna para rezar, la luna de la caridad, y también es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Y a las 11:28 de la noche la luna entrará menguando en Aries, y en Aries va a permanecer por todo el fin de semana. Luna de rapidez, luna de energía, luna para plantearse retos, luna para ir resolviendo sobre la marcha, como decía aquel personaje, como vaya viniendo, vamos viendo. Eso será el fin de semana. Hoy, luna menguante en Piscis, sol en Géminis, este viernes 31 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Internacional del Tripulante de Cabina o Auxiliar de Vuelo, el día, pues, de las azafatas, o aeromosas, o aeromosos. Es también el Día Mundial sin Tabaco o de no fumar. Lo respetan básicamente los que no fuman, porque los que fuman igual siguen echando humo en el día de hoy. Es el Día Mundial del Loro. Aquí aparece cada... World Parrot Trust trabaja para la conservación de los loros, rescatando, rehabilitando y liberando aves silvestres que han sido atrapadas en el comercio ilegal. Y en Venezuela es el Día del Egresado Ucevista. Felicitaciones, pues, a todos los egresados ucevistas. El programa que te hemos preparado para hoy, viernes 31 de mayo, lo vamos a comenzar aquí en Miami con el abogado Luis Fernández. Con él vamos a abordar jurídicamente hablando lo que implica la decisión del jurado de ayer en Nueva York de declarar culpable a Donald Trump en los 34 cargos que se le acusaban. Luego, con Celia Mendoza en Ciudad de México, donde está ya haciendo cobertura a las elecciones del domingo, con Celia vamos a hacer el análisis político de lo que implica la sentencia contra Donald Trump. En la ciudad de Bogotá vamos a conversar con el periodista Alejandro Hernández, el director del portal La Gran Aldea. Se está realizando un fuerte lobby petrolero en Venezuela que va más allá de los partidos políticos, de los dirigentes supuestamente opositores, y alcanza también a medios de comunicación y a los llamados influencers. Proviene de bonistas, de empresas con intereses en Venezuela en el sector de la energía, y de algunos que desde dentro consideran que será más seguro para ellos alcanzar su objetivo si Maduro permanece en el gobierno. Eso es interesantísimo. Ese será nuestro tema con Alejandro Hernández. Luego con Edier Buitrago y Andrea Rincón en Bogotá. Edier, editor de datos de Cuestión Pública, está en Bogotá, y Andrea Rincón está en Berlín. Cuestión Pública presenta documentos filtrados de la Fiscalía colombiana. Muestran que barcos colombianos llegan directamente a algunos muelles en Europa cargados de cocaína. La revelación en Colombia ha sido de importancia. En Caracas vamos a conversar con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. A estas alturas, en los últimos 17 años, la revolución bolivariana ha cerrado 405 medios de comunicación. Y vamos a cerrar en Ciudad de México con Amaury Mogollón. Él es el productor de la película de Carlos Caridad, Hijos de la Revolución, que ya está por estrenarse. Nuestro foro en el día de hoy, la comunicación en la pareja. ¿Por qué es clave? Bueno, la comunicación es clave en todo, pero en la pareja mucho más. Y resulta que hay parejas que por lo visto no se comunican debidamente, ni en el plano íntimo, ni en el plano más social o cotidiano.
¿Por qué se da esa incomunicación? Esa va a ser nuestra conversación. La abordaremos con el psicólogo Pedro Torrellas, especialista precisamente en terapia de parejas. Él está en Barquisimeto. Y en Santiago de Chile está la psicóloga clínica, también terapeuta de parejas, Sujin Vergara. Ese pues va a ser nuestro foro para el día de hoy. Viernes 31 de mayo. El 31 de mayo del año 1279 antes de Cristo. Wow, eso sí es en la antigüedad. Ramsés II, conocido como Ramsés el Grande, se convierte en faraón del antiguo Egipto. Pertenecía a la dinastía decimonovena de Egipto. Es la antigüedad. Cuando uno va a Abu Simbel, por ejemplo, están las estatuas inmensas de Ramsés II. Por lo visto no pasó nada en la antigüedad y la nueva efemérides que tenemos nos lleva al año 1819. El 31 de mayo nació el gran Walt Whitman, uno de los grandes poetas en el idioma inglés y en cualquier otro idioma. Poeta y enfermero. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta, y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a 6 trillones de infieles. Uy, y por ahí va. Ese poema es una maravilla. 31 de mayo de 1906 se casan en Madrid Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, y a la salida de la ceremonia les lanzan un atentado, pero salieron ilesos. 31 de mayo de 1910, Sudáfrica se independiza del Imperio Británico. El 31 de mayo de 1911, en Belfast, se bota al mar el Titanic. 31 de mayo de 1921, en Tulsa, se inicia una serie de disturbios raciales en los que grupos de población blanca atacan a la comunidad afroestadounidense. Hoy está cumpliendo 94 años el gran Clint Eastwood. Saltó a la fama en una serie de televisión que se llamaba Caravana. Luego Sergio Leone lo vio allí y lo convirtió en el pistolero sin nombre en su trilogía del Western Spaghetti, por un puñado de dólares más, y después El bueno, el malo y el feo. Y terminó siendo director de cine con muchísimo éxito. Se ha llevado 2 Oscars como mejor director por Unforgiven y $1 Million Baby. El 31 de mayo de 1935 se fusionaron 20th Century Pictures y Fox Film Corporation, y así surgió 20th Century Fox, el zorro del siglo XX. El 31 de mayo de 1937, en plena Guerra Civil Española, la Marina alemana, por orden de Hitler, bombardea la ciudad de Almería. En el año siguiente, en 1938, a 20 kilómetros al norte de Barcelona, aviones fascistas italianos bombardean la ciudad apoyando a Francisco Franco. Atacan la ciudad de Granollers con 60 bombas de 100 kilogramos. Dejan un saldo de 224 muertos, la mayoría niños. Hoy Brooke Shields está cumpliendo 59 años. En 1970 se dio inicio a la 9ª Copa Mundial de Fútbol en México, donde se implementaron por primera vez la tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Allí Brasil se coronó campeón, fue tricampeón y se llevó la copa Jules Rimet, teniendo a Pelé como héroe, con Tostao, Riveliño, Jairzinho, Gerson, Félix era el arquero, recuerdo. Hace 44 años, el 31 de mayo, en Atlanta, se funda la cadena CNN. El 31 de mayo del 2002 se da el Mundial de Fútbol en Corea y Japón. Y el 31 de mayo del 2010, en el Mediterráneo, el ejército israelí ataca
a una serie de barcos que se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria, argumentando que transportaban armas. Por lo tanto, la cosa no es nueva. El 31 de mayo de 1809 falleció Joseph Haydn. Falleció a los 77 años, maestro de Mozart, Beethoven, uno de los grandes del periodo clásico. Para muchos, para los teóricos, los musicólogos, fue el que establece los criterios de la música sinfónica, pero con la misma de la música de cámara, los cuartetos famosos de Haydn. El mismo día, pero en 1941, en la ciudad de La Habana, nació el hijo de Alfredo Valdés, conocido como Alfredito Valdés Jr. Y el 31 de mayo de 1948 nació el gran John Bonzo Bonham, el super baterista de Led Zeppelin, quien se nos fue en 1980 cuando apenas tenía 32 años. El editorial con César Miguel Rondón. The New York Times, a todo lo ancho de la página, a 8 col. Guilty, culpable. El jurado condena a Trump en los 34 cargos. USA Today, Trump guilty, Trump culpable. Washington Post, Trump es declarado culpable. Boston Globe, guilty. Dallas Morning News, guilty on all counts, culpable en todos los cargos. The Wall Street Journal, Trump convicto. El veredicto sacude la campaña presidencial. En California, Los Angeles Times, Trump culpable en todos los cargos. San Francisco Chronicle, Trump culpable. Esto en Estados Unidos. Cuando vamos a Europa, pues la situación es idéntica. El Times en Londres, Trump found guilty in hush money trial. Trump encontrado culpable en el juicio por el dinero por silencio. Corriere della Sera en Milano, storica condanna per Trump, con Valtero. El Frankfurter en Alemania igual. El País en Madrid, Trump culpable de 34 delitos por comprar el silencio de una actriz. Dice el candidato republicano se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal a poco más de 5 meses para las elecciones. Le Soir en Bélgica, culpable. Y así pues en tantos otros diarios. Las revistas que vienen, aquí tengo unas portadas, la revista Time, aquí lo pueden ver, está Trump en el centro del mazo y el mazo va a caerle encima para declararlo, para aplastarlo. La portada del New Yorker, que ya viene, las manos mínimas de Trump ante unas esposas gigantes. Y me llama la atención el titular del diario El Espectador en Colombia. Un criminal hacia la Casa Blanca. Dios. En México, el Universal, Trump, primer expresidente en ser declarado criminal convicto. Sencillamente es criminal. Así es como queda después del juicio. Las reacciones, pues, no han tardado en venir. Por ejemplo, leo en algunas de las... a ver, aquí se me perdió, ya lo tengo. Algunas de las reacciones, por ejemplo, esta decisión es antiamericana, es una vergüenza. El representante de Wisconsin, Derek Van Orden, escribió: millones de nazis y de soldados imperialistas japoneses no pudieron derrotar a América, pero un juez corrupto de Nueva York lo hizo. Igual declara
Por ejemplo, el senador de Florida, Marco Rubio, argumentando pues que esto va en contra de la democracia, es una decisión nefasta. Y llama la atención, por ejemplo, que un representante diga que un juez corrupto de Nueva York, no, fue un jurado, 12 ciudadanos neoyorquinos fueron los que decidieron por unanimidad que el señor Trump era culpable en todos los cargos. Ese es el punto. A ver, ¿qué fue lo que encontraron? El veredicto establece que Trump cometió delitos al ocultar información pertinente sobre sí mismo al pueblo de Estados Unidos, con el fin de influir en las elecciones presidenciales del 2016. El veredicto reveló más evidencia de lo que Trump está dispuesto a hacer, incluido violar la ley y presionar a otros para que la violen, para obtener beneficios políticos. Y por otra parte, esto dice, esto que voy a leer está en el editorial de hoy del The New York Times. Un pago como como el pago a Stormy Daniels, no es ilegal en sí mismo. Lo que lo hace ilegal es manipular registros comerciales para enmascarar el verdadero propósito, que según los fiscales era ocultar la historia al pueblo de Estados Unidos para ayudar a Trump a ser elegido. Los fiscales tuvieron que demostrar que este pago se realizó a instancias de Trump y que Trump sabía que el reembolso a Cohen por el pago se categorizó falsamente como un gasto legal para disfrazarlo. La evidencia que presentaron, tanto directa como circunstancial, mostró la participación personal de Trump en el plan y su verdadera motivación. Y algo que llama la atención, esto lo leo ahora en el Washington Post. Por trascendental que parezca el veredicto, se produce en lo que no fue ni el más importante ni el más legalmente convincente de los casos contra Trump. El procesamiento federal del fiscal especial Jack Smith con respecto al 6 de enero de 2021, que involucra tanto el plan para elaborar listas fraudulentas de electores como la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, implican un asalto a la democracia. Y el caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago se centra en la incapacidad de Trump para desempeñarse como comandante en jefe del ejército. Esos dos casos que están pendientes son mucho más graves que el de Stormy Daniels, pero en el de Stormy Daniels resultó que Trump resultó culpable en los 34 casos. La justicia la vamos a poner en duda, es lo habitual, ¿verdad? Si estamos en un país bananero, como dicen, o del tercer mundo. Eso es el argumento de Trump. Este juicio fue amañado y se está manejando la justicia, ya no es independiente. Pero es el mismo señor que dijo que había ganado las elecciones. Es decir, también dudó del proceso electoral. ¿Qué viene para la democracia de los Estados Unidos luego de este tipo de dudas, de reacciones? No lo sé, pero el futuro no luce nada claro ni promisorio. Veremos. Por lo pronto, como dice el titular de El Espectador, un criminal convicto puede llegar a la Casa Blanca. 9:25, una pequeña pausa. Al regreso, las noticias más importantes, aparte de esta, por supuesto, en este viernes 31 de mayo. La noticia del día. Los 12 jurados, 7 hombres y 5 mujeres del juicio penal en Nueva York contra el expresidente Donald Trump determinaron que es culpable de los cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016. El exgobernante y precandidato presidencial republicano afrontaba 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación sexual en el 2006. En cada uno de ellos fue declarado culpable de forma unánime. Será sentenciado el 11 de julio. La convención republicana comienza en Milwaukee 4 días después, el 15 de julio.
En Israel, el miembro del gabinete de guerra Benny Gantz anunció en el día de hoy que su partido centrista Unidad Nacional ha presentado un proyecto de ley para disolver el Parlamento, la Knesset, lo que provocaría elecciones anticipadas. No está claro cuándo los legisladores podrían votar sobre el proyecto de ley que requiere una mayoría de votos para ser aprobado. La ley israelí estipula que no puede haber otra votación durante 6 meses si la moción fracasa. Gantz, rival desde hace mucho del primer ministro Benjamín Netanyahu, se unió al gabinete de guerra de emergencia poco después de los ataques de Hamás del 7 de octubre. Pero desde entonces se ha vuelto cada vez más crítico con la campaña militar de Israel en Gaza, diciendo que el gobierno ha dejado de priorizar el regreso seguro de los rehenes israelíes restantes. En España, el Congreso aprobó definitivamente una de las leyes más controvertidas de la historia democrática de ese país, la ley de amnistía, que exime de castigo los delitos cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre del 2023, vinculados con el llamado proceso independentista catalán. Mientras que el indulto perdona un delito cometido y por el que se ha castigado a su autor, la amnistía perdona o de alguna forma olvida el delito y exime a su autor de ser juzgado por ello. Entre ellos se encuentra la organización y celebración de las 2 consultas independentistas declaradas inconstitucionales por la justicia española, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la consulta popular del 9 de noviembre de 2014, así como otros actos relacionados que acreditan una tensión política, social e institucional. Quedan excluidos de la ley, entre otros, los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo, según la Directiva Europea de 2017, los que hayan podido causar la muerte, aborto o lesiones graves o los tipificados como torturas o tratos inhumanos graves. El gobierno colombiano no enviará una misión de observación electoral a los comicios presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio, al no tener tiempo suficiente para estructurarla, según informó el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Ucrania puede emplear armas entregadas por Alemania en el territorio ruso cercano a la frontera, según comunicó hoy viernes Stephen Hebestreit, portavoz del canciller alemán Olaf Scholz, en vista de los ataques que lanza Rusia contra la región de Kharkov. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confió hoy viernes en que los ataques que Ucrania lleve a cabo contra objetivos en territorio ruso empleando armas donadas por Occidente estén en línea con la ley internacional y sean responsables. La administración Biden levantó parcialmente la prohibición de que las fuerzas ucranianas utilicen armas estadounidenses para atacar dentro del territorio ruso en un intento por defender Kharkov, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. El presidente Biden recientemente ordenó a su equipo que garantice que Ucrania pueda utilizar armas suministradas por Estados Unidos con fines de contraataque en la región de Kharkov. Moscú, Rusia, acusó a la OTAN de abrir una nueva fase de tensión en sus tormentosas relaciones al alentar los ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso con armamento occidental, postura en la que no hay unanimidad en el bloque aliado. En los últimos días y semanas, los miembros de la OTAN, especialmente Estados Unidos y otros países europeos, han entrado en una nueva fase de escalada de tensiones, según dijo en el día de ayer el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El continente americano ha registrado este año más de 8 millones de casos de dengue en una epidemia sin precedentes que ha puesto a prueba los sistemas de salud, según indicaron los expertos de la Organización Panamericana de la Salud. En México y algunos países centroamericanos, los casos de dengue hasta el 24 de mayo sumaban ya cifras entre 2.5 y 6 veces más altas que entre enero y el mes de mayo. 9:34 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Aquí en la ciudad de Miami está el doctor Luis Fernández, abogado. Doctor Fernández, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. ¿No me escucha?
Buenos días y buenos días a todos los que escuchan. Muchísimas gracias. A ver. ¿Me oyen? Sí, le oímos perfectamente. Donald Trump ha sido condenado por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales. Jurídicamente hablando, ¿qué viene ahora? ¿Qué opciones tiene el señor Trump? Se me ha congelado la... A ver, tenemos problemas en la comunicación con el señor Fernández, el doctor Fernández. Ahí está de nuevo. Está de nuevo con nosotros. A ver, ahora sí está con nosotros. Sí. Bien, mire, él ya tiene fecha para el día de condena. Lo primero que va a hacer la defensa es que presentan un escrito pidiendo que, no obstante el veredicto, que el juez desestime los cargos. Eso es lo más probable, que el juez falle en contra de la defensa, y entonces ahora se prepara lo que es un reporte que se le entrega al juez para preparar la condena del presidente. ¿Y qué opciones tiene la defensa? ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora por delante? No tenemos buena... Bien, sí. Por estar diciendo, le hacen un estudio a la vida del señor Trump y le dan una recomendación al juez de lo que debe de condenarle. Antes de condenarle, el juez va a mirar este reporte y entonces se va a acatar, mejor dicho, a las pautas de condena, en donde el señor Trump puede ser que tenga un gran problema, es que él no está arrepentido del delito, y a otras personas en delitos similares le han dado cárcel al no estar arrepentido. Caramba. O sea, ¿y si le dan cárcel, qué ocurre? Porque estamos hablando de alguien que aspira a volver a la Casa Blanca y de un si le dan cárcel... Sí, adelante, por favor. Sí, bueno, pues vamos por parte. Sí. Él tiene derecho a hacer una apelación, y él tiene también una edad avanzada, son 77 años. Entonces, el juez tiene que, hasta cierto punto, hacer un balance en lo que es darle un ejemplo a la comunidad, porque una de las razones por la cual se castiga es para castigar, pero otra también es para darle un ejemplo al público. El problema que tiene el expresidente es que durante el juicio lo encontraron culpable hasta cierto punto de desacato 10 veces. Él no ha dicho que está arrepentido, y entonces lo más probable es que le puedan dar una condena de cárcel, pero lo dejan estar en libertad condicional durante el periodo de apelación. Y el periodo de apelación va a demorar por lo menos un año, y eso le daría a él la oportunidad de estar en la elección. Que, por cierto, el estado de la Florida lo deja votar porque el caso que él tiene de Nueva York le permite a los neoyorquinos poder votar hasta que estén en la cárcel. Por lo tanto, Ay, qué pena con la comunicación, que no es la ideal, y eso que estamos los dos aquí en la ciudad de Miami. Señor Fernández, la última frase se nos perdió. El estado de Nueva York le permite a él que pueda votar hasta que esté en la cárcel. Es así, ¿verdad? Bueno, sí, él reside en la Florida, así que él va a votar en la Florida. En la Florida, cuando uno es culpable de un delito, lo encuentran culpable, le quitan el derecho a votar. No tenemos buena comunicación. Bien, muchísimas gracias, señor Fernández. Bueno, hemos tenido algunas ideas de lo que jurídicamente viene ahora para Donald Trump. Son las 9:39, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:42 de la mañana. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322.
954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Y ahí la tenemos, pues, el llamado segundo himno nacional en la voz de Simón Díaz. Bien, vamos ahora a abordar con el doctor Fernández, quisimos tener qué ocurre jurídicamente ahora con el señor Trump. ¿Qué ocurre políticamente ahora con el señor Trump? Celia Mendoza es nuestra invitada en este momento. Celia, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. ¿Qué viene ahora, políticamente hablando, una vez que el señor Trump ha sido encontrado culpable en los 34 cargos? Ya vimos la reacción política. El Frente Republicano, aquellos que han estado allegados a él, e inclusive algunos más moderados, han arremetido en contra del sistema judicial e inclusive han repetido las palabras de Donald Trump asegurando que esto es una persecución política, que no hay una división de los poderes, algo que es muy peligroso en lo que se trata a mantener la división primero del sistema judicial y la política, pero segundo, manteniendo versiones que son erróneas de lo que ha sucedido. Muchos de los republicanos aseguran que el fiscal había prometido meter a la cárcel a Donald Trump y hay que recordar que el señor Alvin Bragg nunca habló de esto. Eso sí lo hizo la fiscal del estado de Nueva York, Leticia James, quien ha presentado varios casos en contra de él. Pero el señor Alvin Bragg ha sido muy cuidadoso en las declaraciones que ha dado e inclusive se ha mantenido al margen durante este juicio de hacer apariciones públicas. Solamente ha estado en la corte un contado número de días y esto obviamente es algo que genera preocupación para los demócratas. De ahí que el mismo presidente Joe Biden y su campaña hubiera simplemente sacado un comunicado muy pasado por agua, si se le pudiera decir de alguna manera, en el que no son extremadamente críticos. Para Trump significa que será el primer candidato que entra a la posibilidad de tener la presidencia con un cargo criminal. Ahora, el veredicto se espera que la condena sea a 5 días apenas de la convención de los republicanos en Milwaukee. Y por las leyes, tengo entendido que el señor Trump nada le puede impedir lanzarse y ser candidato e incluso ganar las elecciones. Pero ¿y si la sentencia le manda a la cárcel? ¿Qué ocurre? Bueno, esto es algo bien particular. Estamos en un territorio que no se ha conocido en la historia del país. El juez le dará la sentencia el 11 de julio. En este momento él no podría ser llevado a la corte mientras que termine su proceso de apelaciones y esto podría tomar su tiempo. No es muy claro qué va a hacer el juez, pero algo que sí se sabe es que muy posiblemente no lo vaya a enviar a la cárcel de inmediato. Esto sería un procedimiento particular. Es algo que tiene que balancear el juez, pero estaríamos viendo a un presidente que después de servir sus 4 años, si llega a ser elegido, podríamos ver esa sentencia ser ejecutada. Hay varias opciones, una de ellas obviamente es el hecho de que podrías tener servicio comunitario. Recordemos que son hasta 5 años por estos crímenes y por lo menos $5,000 en penalidades monetarias, pero existen opciones como la que tendría 90 días, si se le pudiera decir algo, en la cárcel, pero en Nueva York significa Rikers Island, que es una cárcel extremadamente dura. Hay otra opción y es que te podría servir cada fin de semana y entrar a la cárcel los fines de semana y salir. Ahora, no sabemos qué va a hacer el juez. El juez ha sido extremadamente cuidadoso en cómo ha manejado el juicio, en el acceso, en la protección de los jurados. Así que realmente esto es algo que nos parece importante destacar en este momento y en especial teniendo en cuenta esta situación. Celia, a ver, no, el porcentaje de votantes que creen en el señor Trump, los magavotantes, ¿verdad? Make America Great Again, no van a milanarse porque le declaren culpable.
pero hay una porción del país restante que puede cambiar su parecer. ¿Hay idea a este momento de cómo puede influir esta decisión en el grueso de la votación de los Estados Unidos, de los votantes en líneas generales? Realmente sabemos que en las líneas generales los votantes tienen diferentes tendencias que ellos podrían estar manejando. Algo importante, César Miguel, durante esta elección, y es importante destacarlo, es que las personas que ya van a votar por él lo van a seguir haciendo. No va a cambiar absolutamente nada, de hecho los va a impulsar aún más para votar por él. Pero tenemos un grupo del electorado, inclusive republicanos, que tenían una tendencia por Donald Trump, quienes aseguraban que el hecho de votar por una persona que está siendo acusada de un crimen realmente no les permitiría en buena conciencia votar por esta persona, a pesar de que la ley lo permite en los Estados Unidos. Lo que veremos ahora es una estrategia que cambia completamente. Lo vimos ya en Nueva York, donde Donald Trump empezó a hacer campaña con personas afroestadounidenses, raperos que han sido condenados o que tienen cargos pendientes, pero son cargos mucho más serios en términos de violencia, de asalto, cosas de este estilo. En lo que él está tratando de hacer es equipararse a este tipo de personas. Y esto le puede servir, de acuerdo a los expertos, en algún grupo. Y hemos visto cómo ha crecido su popularidad dentro de los jóvenes afroestadounidenses. Y es ahí donde él podría tratar de manejar esto. Pero en términos generales, podría perder un poco del electorado, y en estas reñidas elecciones eso sería significativo. ¿Qué sucede de aquí en adelante? Va a ser un punto fundamental, y especialmente teniendo en cuenta que la sentencia se da una semana antes de que él sea anunciado como el candidato oficial del Partido Republicano. Celia, el presidente Trump, estando en la Casa Blanca, negó el resultado electoral, ¿verdad? El presidente se convierte en expresidente y va a juicio, y entonces no se arrepiente de los señalamientos de fraude, más bien a la fecha de hoy todavía insiste en ello. Eso llevó a los sucesos del 6 de enero del 2021 y tiene varios casos judiciales. Uno de ellos apenas es este, en el que lo encontraron culpable en el caso del hush money. Uno apenas. Y la reacción que ha tenido es que el juez es un corrupto, es que es un juicio amañado, y en ello le han seguido sus partidarios del Partido Demócrata. Por ejemplo, yo estoy en el estado de la Florida, donde el senador Marco Rubio pues ha cuestionado la independencia del sistema judicial. De manera que se están levantando dudas sobre las instituciones democráticas del país. Si el presidente Trump se lanza, el expresidente Trump se lanza y pierde las elecciones, ¿qué ocurre? Y si... Veríamos... A ver. Si pierde las elecciones, veríamos un proceso judicial mucho más normal para él. Podríamos ver que Donald Trump podría ser sentenciado a la cárcel, podríamos ver que las cosas cambian porque el país ha rechazado su retórica, el país en el colegio electoral habría dicho no a esta reelección, y eso le permitiría al sistema judicial trabajar de una manera más tranquila, sin la lupa que tiene ser candidato presidencial o posible presidente de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que ese grupo aguerrido de Donald Trump también, a pesar de que se mantuvo, ha perdido parte de su fuerza en términos de los números que tenía. Durante el 6 de enero vimos miles de personas, las cuales hoy han cambiado su posición. Justo en Nueva York, él predecía durante el pasado ciclo electoral que miles de personas iban a salir a las calles. No vimos en Nueva York una movilización masiva de personas protestando lo que sucedió. Yo trabajé en Nueva York por muchos años y te puedo decir, César Miguel, que en 5 minutos se puede armar una masiva protesta en cualquier calle de Nueva York, y esto no sucedió. Entonces, si él no es presidente, regresaríamos a un ciclo, o por lo menos el Partido Republicano tendría que regresar a un ciclo para saber quiénes son después de Donald Trump. Pero si se mantiene, solidificaría completamente su posición, acabaría con los casos federales que los puede eliminar siendo presidente, y los casos que se mantendrían son porque es local, y el de Georgia. Viviste en Nueva York, conoces a los neoyorquinos. ¿Qué pasa, ya como última pregunta, Celia, con los 12 ciudadanos de la ciudad de Nueva York que le condenaron? Realmente, y te puedo decir porque también serví en 2 jurados en Nueva York durante mi tiempo allí, pero gran jurado, que es el proceso inicial,
La gente es extremadamente diversa, personas que tienen opiniones de todas, a pesar de ser un estado y una ciudad más que un estado liberal, es una ciudad que tiene gente de todos los puntos de vista, edades y razas, religión, y siento que Nueva York representa lo que el país podría tener en cuenta, y es que es súper importante tener este proceso judicial donde es inocente, se presume inocente hasta que se declare culpable, donde hay la atención a los testigos y donde cada uno tuvo la oportunidad de hablar. Donald Trump tuvo la oportunidad de subirse al estrado y declarar, no lo quiso hacer, su decisión. Y ahí es donde vemos que los jurados tomaron la evidencia, siguieron las instrucciones e hicieron lo que tenían que hacer. Muchos de ellos, y esperamos ver si van a hablar públicamente, mi pensamiento personal es que no lo van a hacer porque estamos en un momento muy difícil y podrían ser atacados, pero para la historia esto quedará en los libros y ya veremos qué sucede. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, son 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una prueba de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, según las imágenes difundidas hoy en la prensa del país. Las fotografías muestran a Kim Jong-un de espaldas, con una chaqueta de cuero marrón, observando una salva de cohetes que dejan sus estelas de humo en el cielo. En otra imagen, conversa sonriente con generales uniformados durante la supervisión del lanzamiento simultáneo de 18 proyectiles. En la víspera, Corea del Sur acusó al norte de haber disparado una salva de misiles balísticos de corto alcance. También se calienta ese escenario. Ya veo. Leo, gracias Flor Alicia, leo aquí, hay tres grandes grupos de intereses que mueven todo el esfuerzo del lobby en Venezuela para, escúchese bien, la normalización y el levantamiento de sanciones, independientemente del resultado electoral. Incluso muchos creen que es mejor que se quede Nicolás Maduro en Miraflores por el tema de lo que llaman la estabilidad o pax autoritaria. Hay una matriz de opinión que están queriendo empujar y es que los votos de los alacranes van a ir con Maduro y que la elección será muy, muy cerrada. ¿Cuáles son esos grupos de lobistas interesados en que la situación se mantenga tal y como está? Quien ha escrito al respecto es el periodista Alejandro Hernández, director del portal La Gran Aldea. Vamos hasta Bogotá para conversar con él. Alejandro, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César, un placer. Alejandro, ¿qué nos puedes decir de esto, de este esfuerzo de lobby? No sé si es en Venezuela directamente o fuera del país, pero en todo caso sobre las sanciones a Venezuela. Bueno, yo creo que es un esfuerzo que no solamente está en Venezuela, sino que tiene, digamos, su contraparte por supuesto, en Washington, ¿no? Donde hay cabilderos muy costosos y compañías de lobby contratadas para abonar en ese sentido, porque evidentemente allá es donde se toman las decisiones y bueno, es muy claro que empresas norteamericanas como Chevron, bueno, están muy interesados en recuperar lo que invirtieron en Venezuela, que por supuesto son muchos millones de dólares que pues no han podido recuperar debido a, bueno, las acciones de Maduro en el área petrolera. Ahora, ciertamente, como tú dices, sí, eso que lees tiene sentido, porque en efecto pudiéramos decir que hay tres grandes grupos que se beneficiarían, ¿no?, de que haya una eliminación de las sanciones y que, bueno, de cierta forma también haya una continuidad del status quo. Estos tres grupos los podemos dividir de la siguiente manera. El primero serían, bueno, estas empresas petroleras, como Chevron, como Repsol, como Eni, Maurel & Prom, etcétera, que tienen intereses en estar en Venezuela. ¿Por qué? Porque para ellos resulta barato operar allá, ¿no? Y obtener petróleo, nuestro petróleo.
esas empresas, que por cierto, César, entiendo que hoy se vence el plazo que había dado Estados Unidos con la reversión de la licencia 44 para que las empresas no tuvieran, para que las empresas petroleras que operan en Venezuela cerraran sus operaciones. Pero lo que ha pasado, contrario a eso, es que todas estas grandes empresas que te acabo de mencionar, más otras, han podido obtener licencias particulares de la administración Biden y de la OFAC para poder seguir operando en Venezuela. Es decir, que la reversión de la licencia 44, bueno, es discutible, cuando menos. El otro grupo, César, que pudiéramos encontrar allí es el grupo de los bonistas, que quieren, por supuesto, cobrar, ¿no?, los bonos que compraron, y además quieren seguir adquiriendo deuda barata de nuestro país, de la República. Entonces, este grupo también está muy interesado en que el tema de las sanciones pues se acabe, para ellos poder tener la posibilidad de ejecutar estos pagos. Y el tercer grupo es el grupo de empresarios venezolanos que, bueno, de alguna manera han estado o se han vinculado al gobierno y a la dinámica económica del gobierno, y quieren que, bueno, y les ha resultado muy beneficioso, por supuesto, y les interesa seguir pues con este tema del status quo y que no haya un cambio político, porque evidentemente eso significará que van a cambiar las cosas, los actores, y van a haber nuevas dinámicas que bueno, van a motivar o van a mover la economía nacional. Podríamos decir que esos son los tres grandes grupos que operan. Como te digo, hay una fuerte operación en Washington y que tiene sus representantes en Venezuela, bueno, a través de voceros, economistas, encuestadores, etcétera, que tienen un discurso en función de eso. Lo que yo diría que es grave, porque bueno, es natural que las empresas quieran o los empresarios quieran resguardar sus intereses, pues lo que yo creo que es grave es que eso se mezcle con la política y el interés o el anhelo de cambio que tiene la gente en el país. Ahí es donde yo creo que hay un problema, porque es que muchos de estos voceros, los más importantes y los menos, oye, se han convertido en unos reproductores de la narrativa del gobierno, y eso sí es algo que es muy cuestionable. Ya lo veo, de manera tal de que tenemos sectores entonces que, obedeciendo a este lobby, hacen peso en el discurso, en la narrativa política actual, electoral, a favor de Nicolás Maduro, a favor del gobierno, para que permanezca Maduro en el poder. Bueno, se convirtieron en unos amplificadores de la narrativa del gobierno en cuanto a las sanciones, en cuanto al tema de la polarización, y eso evidentemente bueno, eso crea un daño. Y se han convertido más bien en operadores políticos que, bueno, no parecieran estar de la mano de los intereses de la mayoría de los venezolanos. Y bueno, sí, eso merece que se analice y se discuta, pues. Claro que sí. Alejandro, muy interesante esto que nos has comentado. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. No, a ustedes, un placer. Gracias. Alejandro Hernández es el director de el portal La Gran Aldea, desde la ciudad de Bogotá. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Cómo es que hay parejas incomunicadas entre sí, que no se comunican? ¿Cómo va a ser eso? Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Cuando se planteó el foro del día de hoy, tuve una revelación. Yo no tenía idea es decir, cuando uno asume que la comunicación es importante, uno dice, bueno, sí, la comunicación es importante en el trabajo, en las relaciones laborales, en las relaciones sociales, la comunicación es vital entre padres, hijos, entre amigos, entre hermanos. Y uno da por sentado que una pareja, pues por supuesto que se comunica, y que se comunica bien, de manera fluida. Pues no. Resulta que hay parejas con severos problemas de incomunicación,
¿cómo va a ser y cómo son entonces pareja? Ese es el tema en el día de hoy. Para abordarlo, hemos invitado a el licenciado Pedro Torrellas, quien es psicólogo y especialista en terapia de parejas. Él está en Barquisimeto. Pedro, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por permitirme estar con tu audiencia. Y en la ciudad de Santiago de Chile está la psicóloga clínica, también terapeuta de parejas, Sujin Vergara. Sujin, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte nuevamente. Hola Pedro. A ver, ¿cómo es eso de que hay parejas con problemas de comunicación? ¿Cómo son entonces pareja? Comenzamos con Sujin Vergara. Mira, si te soy honesta, yo creo que son más las parejas que no tienen buena comunicación que las que sí. ¿Por qué? Porque en general, como sociedad, no nos educan para aprender a comunicarnos. Comunicarse no es solamente conversar o hablar con el otro, ¿sí? Comunicarse lleva implícito todo un conjunto, mira, de posturas de vida, de estrategias, de capacidad de escucha, capacidad de entendimiento mutuo, que no es tan fácil y tan fluido como uno cree que es, ¿sí? Es muy, muy común que tengamos problemas de comunicación, además en todas estas áreas que tú describes, no solamente en la pareja. Solamente que como todos nos comunicamos mal, no se nota tanto, sino en aquellos casos donde ya comienza a ser muy extremo estas dificultades. A ver, me gustaría oír tu opinión inicial, Pedro, por favor. Yo plantearía en torno a lo que ya Sujin nos agrega como elemento de aporte, que ya una vez que uno arranca en una relación, ambos esperan algo del otro. Tenemos la ilusión de que esa persona nos va a dar algo que nos va a satisfacer, que nos va a producir placer, que nos va a producir beneficio. Ya esa expectativa, si se cae en algún nivel, ya nos rompe la comunicación, porque perdemos el paraíso que creíamos que íbamos a tener ganado con esa persona. A ver, por ejemplo, en el trabajo uno tiene relaciones circunstanciales, ¿verdad? Yo no elijo a mis compañeros de trabajo, yo no elijo a mis jefes, tampoco necesariamente elijo a mis subalternos. Y pueden haber problemas de comunicación. Pero cuando yo hablo de mi pareja, yo hablo de una persona que he elegido, una persona a la que me unen vínculos especiales, sentimentales, afectos fuertes. ¿Cómo es posible que esa persona tan especial, tan elegida, yo no pueda comunicarme con ella o yo no me comunique plenamente con ella? Y viceversa, por supuesto. ¿Cómo puede explicarse eso, Sujin? Porque en principio lo que me ata a esa persona no pasa necesariamente por el tema comunicacional, es un afecto, es un interés, es un sentimiento. Y mis habilidades de comunicación responden a algo completamente diferente, ¿sí? Como decía Pedro, yo entro en una relación con muchas expectativas con respecto al otro, pero suelen ser expectativas no comunicadas, ¿sí? Muy pocas parejas tienen conversaciones profundas antes de tomar una decisión tan importante como el matrimonio, por ejemplo. Muy pocas parejas se sientan a conversar y cómo quieres tú que sea nuestra vida. ¿Y te gustaría tener hijos? ¿No te gustaría tener hijos? Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? ¿Y cómo nos vamos a dividir los gastos? ¿Y quién se va a ocupar de cada cosa? Estas conversaciones básicas no suelen tenerlas las parejas que deciden casarse. ¿Qué escuchas tú en las conversaciones de parejas que deciden casarse? ¿A quiénes invitamos? ¿Dónde va a ser la fiesta? ¿Qué vamos a gastar? ¿Me explico? Sí, Y después cuando están conviviendo, se dan cuenta, ay, ¿esta casa cómo se lleva? ¿Y tú por qué no lavaste los platos? No, yo no sé, ¿por qué no los lavaste tú? ¿Me explico? Entonces, una cosa es el afecto que nos une y otras cosas son mis capacidades para poder comunicarme y además efectiva o asertivamente con el otro. Pedro, en tu experiencia clínica, ¿qué tipo de incomunicación es el más recurrente en las parejas? Yo en este momento plantearía para la audiencia a reflexión el tema de lo que es la desilusión, la pérdida de la ilusión, cuando ya descubro que ni yo soy lo que tú creías, ni tú eres lo que yo pensaba que eras. Cuando pasamos al dolor,
a la tragedia de lo que significa reconocernos uno al otro y tener que construir a base de la comunicación una relación real. A ver, no entendí muy bien eso. Tiene que ver con aquel viejo refrán de que una vez que el hombre se casa se quita el impermeable. ¿Ah? No solamente el impermeable, quedamos desnudos con lo que realmente somos. Perdemos la ilusión del enamoramiento, se quita el brillo. A ver, en tu experiencia clínica, Sujin, ¿qué ocurre? Como dice Pedro, cuando comenzamos a convivir, terminas descubriendo una parte del otro que no es accesible cuando no hay convivencia bajo el mismo techo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que tenemos esta ilusión de vivimos bajo el mismo techo, entonces somos una familia, somos una pareja, pero si te pones a pensar, es mucho más el tiempo que pasamos fuera de la casa y lejos de nuestra pareja que el que pasamos con ella. Es decir, trabajamos 8 horas, en Caracas puedes tardar 1 hora y media yendo y viniendo, son 3 horas más. Si estudias algo, si practicas algún deporte, son horas más que se restan a esa rutina. Las parejas terminan teniendo 1, 2, 3 horas efectivas diarias para estar juntos. Y son horas efectivas que se consumen en preparar cena, hacer tareas, arreglar niños, y cuando nos desocupamos nos sentamos a ver una serie de Netflix uno al lado de otro callados. Suele ser más o menos así como transcurre la vida de las parejas. Esta ilusión que tenemos de salimos a tomarnos un café y conversamos temas profundos, o nos sentamos en la cama a charlar sobre... Es muy escaso el tiempo que realmente nos deja la vida en pareja para tener esos espacios nutritivos. Hay que abrírselos a pulso y conciencia, hacer espacios conscientes para esas rutinas de pareja. Pedro, tú hablabas de la desilusión, y esa desilusión no se puede conversar, no se puede hablar de esa desilusión. Sí, es parte de lo que implica un modelo de comunicación sano. Poder llegar a transitar los temas que duelen, los temas que no son ásperos, los temas, y no desde la rabia, porque cuando la comunicación está fundamentada en la frustración o la rabia, evidentemente no nos queremos escuchar, no nos queremos entender. El modelo al cual nosotros abocamos, enmarcado en lo que es la psicoterapia dirigida a la pareja, es que transiten en la mayor receptividad posible a temas que son dolorosos, que son incómodos de transitar. Por ejemplo. Bueno, temas incómodos es, por ejemplo, reconocer que yo no soy lo que tú creías que yo era. Una frase, al principio la idealización, frases como tú eres lo más bello, tú eres lo más soñado, tú eres lo que le da luz a mi vida, pero es que en algún momento caemos en conciencia de que eso es una ilusión. Entonces, ¿en qué me convertí? Pasamos de la ilusión a la desilusión, y ese tránsito es doloroso. Y eso hay que hablarlo. Y si se habla, ¿tiene solución o la solución es separarse? Te pregunto, Pedro. Un criterio es que las parejas sepan que vamos a pasar por momentos gratos y momentos bellos, pero también vamos a pasar por noches oscuras, y que la experiencia de poder comunicarnos, de conocernos en profundidad, es lo que nos va a permitir crecer como pareja, crecer como personas, superar nuestras debilidades, nuestras tormentas. ¿Qué es lo más difícil, Sujin, a tu entender? Lo más difícil es tomar conciencia de esto que estamos sintiendo y que no lo estamos expresando, ¿sí? Es la parte más complicada. Muchas veces estamos hundidos en este laberinto emocional con todas estas sensaciones, emociones y afectos por el otro mezclados a flor de piel, pero no logramos ponerle un nombre porque no sabemos comunicar, no sabemos identificar nuestras emociones, ponerlas en palabras y además transmitirlas de forma asertiva. Yo solo me enojo porque tú dejaste otra vez la toalla tirada en la cama, mojada. Y como eso conecta mi enojo, es lo que me hace explotar y lo que de alguna manera inyecta esa gasolina para yo verbalizar cosas que no es comunicar.
Y tal vez mi frustración no es la toalla mojada. Mi frustración es que me siento sola en la relación porque tú trabajas mucho, pasamos poco tiempo juntos, no tenemos intimidad, pero tampoco lo conversamos. Estoy agobiada o estoy agobiado porque llevo toda la carga económica del hogar, y no sé cómo transmitirte esto a ti. Es decir, lo más complicado es tomar conciencia de qué es lo que está pasando en mí y en mi relación para luego hacer el esfuerzo de llevarlo al terreno de la comunicación y conversarlo. Sujin, esa pareja más o menos que estás describiendo, ni sexo debe tener. La verdad, sí, efectivamente es uno de los espacios donde la gente presta más atención. No de los que más se daña, sino donde la gente presta atención, ¿sí? Y cuando comienza a disminuir la sexualidad, está este efecto de que nos damos cuenta, como es más claro que está pasando algo. Suele ser más claro para los varones, incluso porque, bueno, culturalmente se asume que los varones tienen que tener más interés en la sexualidad que las mujeres. Entonces, cuando comienza a bajar la intimidad, la gente dice, pero está pasando algo. ¿Y qué será eso que está pasando? Entonces, suele ser una buena puerta de entrada para comenzar a conversar y destapar esa olla que adentro tiene un cúmulo de cosas y de años de conversaciones pendientes o mal elaboradas, que, bueno, afortunadamente tal vez ahí tienen la oportunidad de ponerse sobre la mesa y ojalá poder ser trabajadas adecuadamente. ¿Tú qué opinas de este aspecto, Pedro? Interesantísimo, porque es que la satisfacción que está asociada a la sexualidad, hay un plano donde somos básicos, donde esperamos la satisfacción biológica. El punto es que la pareja necesita transitar lo que es la satisfacción psicológica, lo que es la compenetración, y lo que pasa es que esos puentes comunicantes se rompen, se fracturan y hay que volverlos a construir. Entonces el reclamo típico es: no tenemos intimidad, no me das lo que yo quería, no me das lo que yo espero o no te encuentro. Pero es que había que ver cómo se rompió esos puentes comunicantes que alguna vez existieron. ¿Y cómo se pueden reponer esos puentes, Pedro? Bueno, la alternativa es poder hablar, comunicarnos, mirarnos bien adentro primero, sustituir frases que implican la búsqueda del conflicto y la agresión como manera de destruir el vínculo o de descalificar al otro, que es la tendencia más primaria. Sí. La tendencia primaria es destruir, descalificar al otro. Y ese mecanismo humano, pues por supuesto rompe la relación. Hay que superar esos fuegos internos. Ya. El tiempo se nos ha acabado, pero me gustaría que así como es difícil reparar el puente, que te dejo la palabra conclusiva, Sujin. ¿Qué hacer? ¿Qué le sugieres a esa pareja? Porque cuando ella le diga a él o él a ella, tenemos que hablar, el otro se asusta, ¿eh? Sí. Y porque suele ser así, guardamos al hablar como un momento especial, cargado de mucho, y el hablar podría ser como mucho más fluido. Yo creo que hay un ejercicio básico, muy simple de comunicación asertiva que podemos comenzar a incluir en nuestras conversaciones diarias para comenzar a cimentar ejercitar ese músculo comunicacional. Y es que cuando yo hablo con el otro, yo tengo que estar focalizada en mí, en lo que la conducta del otro me hace sentir, en lugar de tomar esta postura acusatoria de hablar del otro y de lo que es el otro. Por ejemplo, es que tú eres un desconsiderado porque tú no recogiste la toalla de la cama. Eso lo podemos sustituir por César Miguel, cuando tú dejas la toalla en la cama todos los días, eso a mí me hace sentir muy incómoda porque lo hemos conversado tantas veces que cuando la vuelvo a ver, lo que siento es que tú no me prestas atención cuando yo te hablo. ¿Sí? Muy bien. Entonces estoy hablando como yo me siento en función de eso que tú haces, no de lo que tú eres y me haces a mí. Esa simple reordenamiento de las palabras puede tener un efecto muy potente en lo que es esa comunicación y ese abrir ese tema en pareja. Te prometo, Sujin, que no voy a dejar más la toalla mojada en la cama. Por favor. Muchísimas gracias, Sujin. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido una conversación muy, muy interesante. Gracias a los dos.
A ustedes por la Gracias por invitación. permitirme estar aquí. Pedro Torrellas es psicólogo, especialista en terapia de parejas en Barquisimeto, y Sujin Vergara, psicóloga, terapeuta también de parejas en Santiago de Chile. 10:21, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Y bien, mientras César está realizando otra entrevista en este momento, en otro espacio, nosotros vamos a dar inicio a la entrevista que viene a continuación. Tenemos dos invitados en Bogotá, Colombia, y en Berlín. En Bogotá está Edier Buitrago, editor de datos de Cuestión Pública. Buenos días, Edier. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Y en Berlín, Alemania, está Andrea Rincón, editora de investigación de Cuestión Pública. Buenos días. Buenos días para ustedes, ¿qué tal? Sí, y ellos están invitados hoy porque hemos conseguido un trabajo maravilloso, multimedia, que explica cómo documentos filtrados de la Fiscalía colombiana muestran que las embarcaciones de algunas compañías, específicamente Maersk y CMAG, CGM, que son las siglas de sus contenedores, pues han terminado siendo las embarcaciones de estas compañías las que están mencionadas por criminales para hablar en clave sobre envíos y rutas de cocaína. Es un trabajo de investigación en donde han participado no solamente Cuestión Pública, sino también esta organización OCCRP, por sus siglas en inglés, que en español significa Proyecto de Denuncia de Corrupción y Crimen Organizado. Bienvenidos y bueno, voy a comenzar contigo, Andrea. Me gustaría conocer cómo se realizó esta investigación. Bueno, pues esta investigación parte de una filtración grande de más o menos 7 millones de correos de la Fiscalía General de Colombia, claro, más grande que Panama Papers, más grande que Pandora Papers, en las que empezamos a hacernos varias preguntas alrededor de cómo está funcionando en este momento el crimen organizado desde Colombia, cuáles son sus enlaces, cómo están enviando la droga. Y empezamos a hacernos la pregunta de que creo que no se había hecho antes o si se había hecho de pronto no con los datos tan disponibles como los que tenemos ahora, y es cuál es el rol de las navieras en toda esta cadena de tráfico de drogas, porque Colombia sigue siendo el mayor productor, pero cómo se está enviando, ¿no? Y lo que nos encontramos son, al revisar, al empezar a ver documentos y documentos de organizaciones criminales, es que se empieza a repetir el nombre de ciertos buques, de ciertas navieras, dependiendo de la ruta. Entonces nos dimos con dos organizaciones criminales, una en el Caribe colombiano, una sentada en Santa Marta y otra en Buenaventura, en el Pacífico, dos de los puertos, digamos, clave en Colombia y en América Latina. Lo que nos empezamos a dar cuenta es cómo las organizaciones criminales empezaban a utilizar a estas navieras para enviar la droga al otro lado del Atlántico, para enviar la droga a través de Estados Unidos, y especialmente cómo sus modelos de negocio, según varios expertos que consultamos, se empezaban a adaptar a lo que los criminales están buscando para poder hacer estos envíos de toneladas y toneladas de cocaína, porque acá estamos hablando de miles de toneladas de cocaína que se exportan. Es impresionante y en realidad también me llamó la atención que hacen una parada muy constante en un puerto en Bélgica. Pero también quiero aprovechar que está aquí con nosotros presente Edier Buitrago, porque estamos hablando de un estudio de datos, un trabajo de datos detrás de esto. Sí. Edier, y me gustaría que nos dieras tu aporte. ¿Cómo fue tu trabajo y cómo ha resultado eso ahora expresado en ese reportaje multimedia que publicaron ustedes en cuestionpublica.com? Claro que sí. Digamos, esta fue una labor, nosotros lo llamamos una labor de hormiga, y es ir documentando caso a caso. Claro, tenemos 7 millones de documentos, tenemos que ir navegando, ir cruzando información. Entonces hay datos que aparecen en un documento, hay datos que aparecen en el otro. Lo que hacemos también es verificar la información con fuentes oficiales. Entonces hicimos peticiones de información a 4 entidades en Colombia, y ahí nos empezamos a dar cuenta de de ciertas discrepancias que hay en la información. Entonces cada entidad nos está entregando datos distintos. Sí, eso nos hizo entender que en Colombia no hay una entidad que agrupe y que tenga como el conocimiento de todo el problema del tráfico de drogas, como cuánto se está exportando, cuánto está cayendo, en dónde está cayendo, qué personas, qué empresas están involucradas, qué organizaciones criminales, hacia dónde está yendo la droga, si los puertos de salida, llegada, todo eso es como la labor que hacemos de construir una gran base de datos que nos permita identificar estos patrones en el tráfico de las drogas.
Y ahí encontramos efectivamente, como lo mencionabas, que, por ejemplo, en el caso de Amberes es el puerto en el que más se está recibiendo droga en Europa. Bueno, y fíjense ustedes qué interesante, y es que cuando ustedes hablan de estos millones de correos electrónicos, aquí en el artículo que les invito a ustedes a seguir, cuestionpublica.com, hablan y mencionan algunos, ¿no? Y dicen una comunicación que se dio entre, pues evidentemente, personas que trabajan en el tráfico de drogas. Y dicen, uno de esos artículos, uno de esos correos dice, hay una gente que está buscando enviar de 30 a 40 kilos de cocaína al puerto de Amberes, Bélgica, exactamente a la terminal 188 y 234, donde llegan contenedores con banano de Maersk Line. Ellos, entre paréntesis, los socios europeos, quieren que la mercancía vaya en los ojitos del buque, es decir, en los motores de los aires acondicionados o en el espejo, que es la parte del fondo del contenedor, porque en esos lugares caben entre 40 a 100 kilos de cocaína. Hasta esos niveles de explicación técnica llegan los que trafican drogas utilizando el conocimiento que tienen de los contenedores de esta compañía. Mi siguiente pregunta tiene que ver justamente con este tema. Andrea, ¿se podría hablar de algún tipo de complicidad de las navieras? ¿Es algo que pasa desapercibido para ellos, a pesar de que ellos son los que terminan descubriendo también esa carga? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se prestan estas navieras a llevar ese cargamento? ¿Qué medidas de seguridad no han tomado? Es una pregunta muy interesante que nosotros también nos hicimos para empezar a entender por qué las estaban utilizando. Lo que pasa, por ejemplo, con Maersk es que Maersk presta el servicio que uno llamaría puerta a puerta, ¿no? Entonces, si una exportadora quiere enviar una mercancía, digamos, a Europa, entonces Maersk presta el servicio de recoger la mercancía, de llevar el contenedor hasta el puerto, luego de transportarla. Y si va a hacer transbordo, por ejemplo, entonces se hace en la misma línea, digamos, de la naviera. Entonces, entre menos manos, digamos, están, digamos, en esta cadena, pues mucho mejor. Entonces, Maersk lo que hace es digamos que tratar en todos los lugares de la cadena logística prestar el servicio. Entonces, cuando uno le preguntaba a los expertos, bueno, ¿y esto por qué se ajusta? Es porque los criminales, entre menos manos tengan que inspeccionar su carga cuando se baja, cuando se pasa de un buque a otro, pues mucho mejor. Entonces, esta fue, digamos, como una de las razones, digamos, del por qué se utiliza. Ahora también tiene que ver con las rutas, ¿no? ¿Qué rutas cubren ciertas navieras que me funciona a mí y qué rutas cubren otras? Entonces, por ejemplo, es ahí cuando nos damos cuenta a través de los correos que, por ejemplo, el puerto de Santa Marta, en el puerto de Santa Marta, se especializa en la carga contenerizada de fruta. Entonces, había mucha droga, mucha cocaína que se iba en bananos y que luego llegaba a ciertos puertos donde las organizaciones criminales habían permeado, habían sobornado a ciertos empleados de las navieras para acceder a los datos de dónde llegaban estos buques y poder, pues, recoger la carga. Entonces, es una pregunta muy, muy complicada porque, claro, cuando nosotros le preguntamos a otro de los expertos, bueno, pero las navieras están haciendo algo, decía, yo no creo que las navieras per se como compañías estén involucradas, pero sí los empleados de esas compañías han estado infiltrados por las organizaciones criminales. Y lo que nos dicen las navieras son que caigan nuestros buques reiteradamente, quiere decir que estamos prestando una colaboración activa con las autoridades, estamos poniendo escáneres, estamos poniendo todos los filtros de seguridad y estamos colaborando, pero realmente es así, pues es que no lo sabemos, porque por el lado de las autoridades no están teniendo en cuenta la variable de las navieras. Entonces, para cerrar la respuesta, tiene que ver con el modelo de negocio, tiene que ver con cómo están sobornando a los empleados de las navieras en ciertos puntos y tiene también que ver con cómo las autoridades en los puertos, autoridades colombianas, por ejemplo, también están siendo sobornados, infiltrados para dejar pasar en los puntos más sensibles de seguridad la droga. Así es. Bueno, yo quiero felicitarlos y recojo las palabras de Edier cuando menciona el trabajo que se ha hecho con la base de datos y cuando mencionas tú, Andrea, el hecho de que el gobierno también está utilizando esa información ahora, que ustedes han ido como que mezclando, depurando, esa es la palabra, depurando para brindar esa información. Les invito, quiero agradecerles primero a Edier Buitrago, editor de datos de Cuestión Pública, Andrea Rincón, editora de investigación de Cuestión Pública. También invitar a los oyentes que nos vayan a la página cuestionpublica.com para que vean ese magnífico trabajo
muy fácil de entender por las gráficas, por el empeño de hacerlo sencillo para que uno pueda darle secuencia a lo que se está contando y podamos entonces entender lo complicado y lo complejo que es este trabajo que se ha hecho de investigación y lo valioso que es al mismo tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Bueno, y nosotros a esta hora, cuando ya son las 10:34 de la mañana, vamos a ir a la siguiente entrevista. ¿La tenemos allí? Está conectándose. Mientras tanto, les hablo de una noticia. Los integrantes de la banda sueca de la música ABBA, Agneta Falskog, Annie Frid Lindstrand, Benny Andersson y Björn Ulvaeus, recibieron este viernes de manos del rey de Suecia, Carlos XVI, Gustavo, la Real Orden de Vasa, condecoración con la que se reconoció la estelar carrera de uno de los grupos pop más emblemáticos del país nórdico. La Real Orden de Vasa es una condecoración que se atribuye desde 1772 en Suecia a los suecos que han destacado por sus servicios al Estado y a la sociedad. ABBA, cuya carrera despegó internacionalmente en los años 70, tras ganar la edición de Eurovisión de 1974 con la canción Waterloo, fue reconocida hoy en una ceremonia presidida por el rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia, quien entregó la condecoración entre aplausos a los músicos suecos. ¿Tenemos al invitado ya en línea? Sí. Y vamos entonces a Caracas y vamos a hablar con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Hola, Carlos. Buenos días. Hola, muy buen día. Gracias por la invitación. Sí. Es un gusto darte la palabra porque pues han recogido ustedes la información de 405 medios de comunicación que han cerrado en Venezuela en los últimos 17 años como resultado de las restricciones impuestas al derecho a la información y a la libertad de expresión por el gobierno. Me gustaría saber cómo ha sido el trabajo de ustedes durante este periodo de tiempo que siempre hemos estado comunicándonos y conociendo cuando se cierra una emisora, cuando se limita la información, cerrando el acceso a los usuarios en Internet a una página web. ¿Cómo ha sido el trabajo de Espacio Público para hacer visible estas limitaciones? Carlos. Creo que te quedaste congelado, está congelada la imagen de Carlos. Estábamos hablando justamente de estos 17 años que han pasado desde que el expresidente Hugo Chávez cerró el canal de Radio Caracas Televisión. Yo creo que ya llegó César, no sé si quieres seguir tú con la entrevista, César. Ok, la sigo haciendo yo, pero tan pronto se comunique nuestro invitado, que es Carlos Correa. Ustedes saben que en Caracas las comunicaciones pues son difíciles, además muchas familias amanecieron hoy sin luz. Conozco gente que en la zona de Baruta, después de la lluvia, se quedó sin electricidad y pues no han podido hacer absolutamente nada porque no han empezado a trabajar en el tema para que regrese la luz. Creo que tenemos aquí, César. Sí. Bien, gracias por hacerme el quite, Flor Alicia. Vaya pues, venga usted y hágase cargo. Muy bien. ¿Sí nos escucha? A ver, Carlos, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas, Carlos? Sí, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. Carlos, el señor Maduro se ha quejado de que le tienen censurado, pero ha censurado él a todo el mundo. ¿Cómo se está enterando el venezolano hoy por hoy, si se entera de algo, en un panorama tan literalmente cerrado? Mira, César, nosotros el año pasado hicimos una investigación a nivel nacional porque nos interesaba saber cómo estaba circulando la información en Venezuela, ¿no? Y una de las dinámicas sustantivas es que se están utilizando las redes sociales, pero no solo las redes sociales abiertas, sino también los sistemas de mensajería. Fundamentalmente, la plataforma más utilizada por los venezolanos para informarse es WhatsApp. Y eso, con las ventajas y desventajas de eso, ¿no? Es decir, pero eso es la plataforma que la gente dice que utiliza mayoritariamente. Y eso, de alguna manera, es explicable porque, como sabes, nosotros hacemos un seguimiento de todo lo que es la situación de libertad de expresión en Venezuela, y desde que está estos gobiernos, tanto el gobierno de Chávez como el de Maduro, se han cerrado 430 medios. Es decir, estamos hablando de ciertamente
yo no conozco país en el mundo donde se hayan cerrado tantos medios, y por lo tanto eso tiene una consecuencia en que la gente tiene menos oferta y por lo tanto busca otros mecanismos para enterarse o informarse, ¿no? Cuando tú dices, Carlos, que el principal medio para informarse es WhatsApp, eso de alguna forma, ¿cómo delimita al público que se está informando y qué tipo de información es la que está manejando por allí? Bueno, uno de los temas, ¿cómo se integra la gente? Bueno, una de las cosas que hicimos el año pasado fue hacer un inventario de los medios, es decir, cuántos medios hay en el país. Y sorprendentemente aumentó el número de medios digitales. Entonces, uno de los insumos que circulan por allí son las páginas o sitios web que se han montado en el país, sea que eran medios tradicionales que ahora utilizan esa plataforma sí, medios tal cual, el Nacional, que eran medios tradicionales, o el Correo del Caroní, o el caso del Impulso, el Carabobeño, que eran medios diarios, regionales o nacionales, que ahora utilizan básicamente las redes. Entonces, mucha de esa información es la que se redistribuye. También las de los medios que surgieron hace alrededor de 10 años en Venezuela, un número importante de ellos, que son estos medios nativos digitales, que también hacen que por ahí circule ese tipo de información. Es decir, la gente no va a la página de inicio de estos portales, sino que alguien que le interesa recoge la información y la redistribuye a través de WhatsApp. Y también, por supuesto, mucha información de artículos que se publican en medios internacionales, circulan mucho a través de estas redes, hay como mucho interés. Y si tú ves la política de censura, en un momento determinado se optó por censurar a los medios internacionales, es decir, impedir el trabajo de los periodistas en Venezuela, censurar el acceso a los sitios web de medios internacionales, o que no pudieran hacer trabajo de cobertura en empresas televisivas. Entonces, por ahí circula la información que la gente consigue, ¿no? Y si tuvieses que medir el grado de información que tiene el venezolano promedio hoy por hoy, ¿cuál sería? Mira, es difícil ponderarlo. Por supuesto, esto no es equivalente a una dinámica en la que tú tengas una televisora o tengas las emisoras con libertad, actuando con libertad, porque no es comparable. Claro. Esto es una respuesta como alternativa frente a la censura. Es decir, esto es una respuesta que procura fortalecer ese tejido informativo. Lo que sí es cierto es que está funcionando en alguna medida. Es decir, ¿cómo se movilizan los jubilados porque quieren reclamar que sus pensiones son insuficientes o no pueden acceder a la medicina? Bueno, a través de estas redes, y se convocan y se dan las movilizaciones, o las movilizaciones partidarias. Es decir, es impresionante las movilizaciones que se han venido dando a nivel nacional y no tienen cobertura de los medios. Al contrario, en algunas ocasiones se cierran las emisoras porque ofrecen cobertura o una entrevista a un partidario o a alguien que está en los sectores de oposición. Entonces, eso quiere decir que hay como una suerte de tejido informativo que para temas que para la gente son interesantes o relevantes están funcionando. No es equivalente, es imposible. La sociedad venezolana hoy bajas al kiosco y no hay periódico. Es decir, esto pasa en Caracas como pasa en las regiones. O sea, Venezuela tenía una prensa regional muy poderosa, César. Había medios regionales en el Zulia. El Panorama, que llamaba, era el genérico, ¿verdad? El Panorama de Caracas era el nacional, o el Tiempo de Puerto La Cruz, o el Impulso. Es decir, eran medios con mucha fortaleza, mucha circulación que hoy no existen. Entonces, eso ha sido sustituido por esta dinámica, pero tiene unas consecuencias. No hay una agenda, hay como una fragmentación de la agenda y la conversación pública en Venezuela. Es decir, antes tú tenías 5 o 6 diarios que definían en gran medida la agenda de deliberación en las radios, en las televisoras, y hoy en día eso está mucho más fragmentado. Y si a eso le sumas la censura, es decir, hay temas que no se pueden hablar en las radios, hay temas que no se pueden hablar en la televisión, entonces tienes una realidad en la que la información está mucho más fragmentada, es más difícil informarte, tienes que hacer un esfuerzo para enterarte de lo que está pasando. Pero lo que sí está ocurriendo es que líderes sociales, líderes políticos, líderes
de las comunidades están siendo un factor de redistribución de información muy importante que hace que por lo menos hay como una suerte de respiro Sí. en esa sociedad de la información venezolana. Sin duda algo admirable, Carlos, ¿no? Porque uno podría decir que el venezolano sí sabe lo que está pasando, no la información completa, pero tiene ideas, sí sabe lo que está ocurriendo en el país. Sí, claro, lo que hay es una reducción del debate, César. O sea, Claro. el debate, o sea, uno quisiera que estuviéramos debatiendo temas sustantivos de cómo resolvemos este callejón que tenemos en el país, que tiene como consecuencia la crisis, la economía, pero la gente sabe lo que está pasando. Además, porque es muy difícil que la propaganda gubernamental, que por cierto en el último tiempo hemos observado como un regreso, habían parado las cadenas, pero están regresando las cadenas. Y Nicolás Maduro está haciendo una suerte de cadena radiofónica, televisiva, casi todas las noches. Pero a pesar de eso, la gente pues cuando va al mercado no puede comprar el medicamento para la tensión, por decirte uno de los medicamentos que para las personas de la tercera edad es muy complicado conseguir, pues mira, eso por mucha propaganda se enfrenta a lo que está pasando en la realidad y la gente se informa y la gente también quiere actuar en consecuencia. Es admirable, yo creo que sí, efectivamente. La sociedad venezolana en este tiempo ha mostrado como un interés en estar enterado, lo cual es realmente muy importante. Bien, Carlos, te agradezco mucho que nos hayas atendido en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César. Un saludo cordial. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Es el director de la ONG Espacio Público. Carlos Correa nos habló desde Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y ahora vamos al cine. Viene una nueva película venezolana. En esta oportunidad de nuestro muy apreciado Carlos Caridad, Hijos de la Revolución. Vamos a Ciudad de México, donde está Amaury Mogollón, quien es el productor de esta película. Amaury, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, César. Muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio y hablar un poco de Hijos de la Revolución. Y como muy bien lo comentas, Hijos de la Revolución es bajo el liderazgo de un extraordinario amigo y gran director venezolano, quien es Carlos Caridad Montero. ¿De qué va Hijos de la Revolución, Amaury? César, Hijos de la Revolución lo que busca es responderle a todos los venezolanos y a todos aquellos amigos que se encuentran en el mundo y hoy en día conocen a muchos venezolanos de qué ha pasado en Venezuela, o mejor dicho, qué pasó en Venezuela. He tenido la oportunidad de estar en distintos países de Latinoamérica y siempre ha sido la pregunta del libreto. Oye, Mauri, ¿qué pasó en Latinoamérica? ¿Qué pasó en Venezuela? Y con Hijos de la Revolución lo que buscamos es contar qué pasó en nuestro país, corte histórico, 4 de febrero de 1992 hasta las manifestaciones de marzo-abril del año 2017. Son 25 años, es un cuarto de siglo de nuestra historia contemporánea. Entonces, a través de esta historia de amor liderada por Carlos Caridad Montero, que es una especie de el Romeo y Julieta venezolano, una chica de clase media, un chico de clase baja, puntualmente nacido en la parroquia de Antímano, Caracas, te conocen y vamos contando distintos hitos de nuestra historia contemporánea, como es esa tarde, esa noche del 4 de febrero de 1992, luego la llegada de Chávez en el 98, paro petrolero, cierre de RCTV, un poco la crisis económica, petrolera, social que se ha vivido en Venezuela. Y bueno, la gente queda impactada con lo que hemos vivido los venezolanos y es lo que buscamos resolver a través de este film, que ha sido muy elogiado en distintos festivales internacionales. En el pasado mes de abril tuvimos la oportunidad de presentar Hijos de la Revolución en el marco del Festival de Cine Latino en Chicago. Y créeme, César, la gente quedó muy contenta. La gente, el público que estaba allí decía, bueno, ustedes tienen que llevar esta película a nivel mundial para nosotros poder conocer qué fue lo que pasó en Venezuela. Y para poderla ver, ¿dónde la vamos a ver y cuándo?
Actualmente nosotros desde la producción tomamos la decisión de hacer una gira de promoción internacional. Vamos a arrancar en Colombia, en la ciudad de Bucaramanga el 20 de junio, acto seguido vamos a Medellín 21 de junio. Vamos a estar en Bucaramanga, donde invito a toda la comunidad de venezolanos que están en San Cristóbal, en San Antonio del Táchira, que se puedan trasladar a Bucaramanga. A Cúcuta, ahí vamos a tener una proyección el 22 de junio. Acto seguido nos vamos a España. Vamos a estar en Barcelona 28 de junio, 3 de julio en Tenerife, 5 de julio en Vigo. Después de culminar por España, nos trasladaremos a los Estados Unidos. Tendremos una superfunción en Miami el 7 de junio, Austin 10 de junio, Dallas 14 de junio y estamos cerrando 3 proyecciones en Canadá, puntualmente en Toronto, Vancouver y Calgary. ¿Y en Venezuela no hay planes? En Venezuela nosotros estamos actualmente viviendo todo lo que es el proceso de la certificación de la película. Yeah. Nosotros desde el año pasado ya llevamos 11 meses donde radicamos los documentos que nos solicita el SENAC. Seguimos un poco pacientes, ¿verdad? Y optimistas, porque el público venezolano quiere ver Hijos de la Revolución. Son nuestros amigos venezolanos que también nos han escrito a través de nuestras redes sociales, @Hijos de la Revolución. Ahí pueden ver nuestra página de Instagram y toda la información que estamos sacando de nuestra película, de nuestro film. Y esperando en las próximas semanas, en los próximos meses, que lograr contar con la certificación por parte del SENAC para comenzar nuestras proyecciones en el cine nacional. Bueno, estaremos muy, muy pendientes y, por supuesto, les deseamos el mayor de los éxitos. A ti, a Carlos Caridad, a Naomi de Oliveira, quien es la protagonista, todo el equipo que hizo Hijos de la Revolución. A Mauri, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchísimas gracias, César. A Mauri Mogollón es el productor de esta película Hijos de la Revolución. Nos habló desde Ciudad de México. Y ya son las 10:56. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.